Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira a mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío, Dios mío. Versículo Juan 20, del 17 al 19. Bienvenidos al episodio 380 de Filosofía en tiempos de no filosofía. Estamos en el día 10 de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura. Hoy día vamos a abordar el segundo libro que es la Analítica Trascendental, o muchas ediciones también la van a encontrar con el nombre de Analítica de los Principios, ¿no? La Analítica Trascendental o Analítica de los Principios, que es el segundo libro de Kant en la crítica de la razón pura. En este sentido, quiero aclararles que Kant es uno de los filósofos que nos va a hacer el camino más fácil para la comprensión de la filosofía. Si leemos a Kant o entendemos a Kant lo que quiere decir, vamos a comprender toda una discusión que ocurrió mucho tiempo con los empiristas y los racionalistas. Estamos en el episodio 379 exactamente, no 380. En este sentido, vamos a empezar primero leyendo los textos de Kant, el texto de Kant, y dando al final un tipo de síntesis de lo que se ha dicho o se ha leído y se ha entendido de Kant. Bien, entonces vamos a empezar. Libro 2, Analítica de los Principios. El plan por el que está construida la lógica general corresponde exactamente a la división de las facultades superiores del conocimiento, a saber, entendimiento, juicio y razón. Trata pues esa ciencia en su analítica de conceptos, juicios y raciocinios, según las funciones y orden de esas facultades del espíritu, las que se sobreentiende en general bajo la amplia denominación de entendimiento. Hemos abstraído la lógica puramente formal de que tratamos aquí, de todo contenido del conocimiento, de si es puro o empírico, y ocupándose nada más de que la forma del pensar en general, del conocimiento discursivo, puede comprender también en su parte analítica un canon para la razón, porque tiene la forma de esta facultad su regla segura, la que se puede ver a priori con solo descomponer los actos de la razón en sus momentos y sin tener que fijarse en la naturaleza especial del conocimiento que se ha efectuado. No pasa así con la lógica trascendental, por cuanto se limita a un contenido determinado, a saber, al conocimiento puro a priori, y no podría jamás seguir la primera en su dirección, puesto que el uso trascendental de la razón no tiene valor objetivo, no perteneciendo por consiguiente a la lógica de la verdad, es decir, a la analítica, sino a la lógica de la apariencia. Exige bajo el nombre de dialéctica trascendental un lugar especial en el edificio escolástico. Así pues, encuentran el entendimiento y el juicio en la lógica trascendental el canon de su empleo, el cual tiene un valor objetivo y por consiguiente de valor verdadero. Por eso pertenecen a la parte analítica de esta ciencia, pero cuando intenta la razón decidir a priori algo referente a ciertos objetos y extender el conocimiento más allá de los límites de la experiencia posible, entonces es por completo dialéctica, y sus ilusorias aserciones no convierten o no convienen a un canon como el que debe contener la analítica. La analítica de los principios o la analítica trascendental será pues sencillamente un canon para el juicio, porque le enseña a aplicar a los fenómenos los conceptos de entendimiento que contienen la condición de las reglas a priori. He aquí la razón por que usaré la expresión de doctrina del juicio, con lo que se designa más apropiadamente este estudio, cuyo tema es los principios propios del entendimiento. Bien, en esta pequeña introducción de la analítica de los principios, o también en otras ediciones la analítica trascendental, Kant divide
bueno, todo lo que se conocía como facultades cognitivas, ¿no? Kant menciona que la lógica general, o sea, la parte tradicional de cómo se concibe la lógica, está estructurada en tres potencias: el entendimiento, el juicio y la razón. El entendimiento genera conceptos, el juicio conecta conceptos en juicios, o sea, hace afirmaciones, conecta conceptos en otras palabras, y la razón produce raciocinios, ¿no? Inferencias. Entonces esta lógica se enfoca solo en la forma de pensar, cómo pensamos, no en su contenido, sino en cómo pensamos, en la estructura. Bueno, de la lógica general, no de la lógica trascendental, porque ya vimos que tiene otra complejidad la lógica trascendental que la lógica general. Bien, entonces va a ser esta división, ¿no? De la lógica general, que es abstracta, va a analizar las formas del pensamiento en general, pero las formas, no el contenido, y básicamente importar de qué trata un juicio, por ejemplo, de qué trata lo que pensamos, de qué trata aquellos pensamientos, ¿no? Mientras que la lógica trascendental es más restringida, porque solo estudia el conocimiento puro y que sea a priori, ¿no? Antes de la experiencia, porque se busca las condiciones del conocimiento válido para todos los objetos. Bueno, claro que sí, ¿no? Para cualquier objeto que podamos experimentar o conocer. Y entonces Kant sostiene que el uso de la razón para ir más allá de la experiencia posible produce ilusiones, ¿no? Entonces de ahí nos habla que surge de esta querer ir más allá de la experiencia posible, hablar sobre el alma, la inmortalidad, el mundo como totalidad, y toda la discusión que estaba ocasionando los escolásticos, ¿no? Y que llega a la modernidad, evidentemente. Incluso Descartes, ¿no? Aseveraba también que gracias a Dios y que no puede mentirnos existen las cosas, ¿no? Y básicamente por eso la razón no tiene un canon, una norma de verdad, diciendo que según esta norma esto es la verdad. Entonces la razón no tiene eso, sino que se estudia este canon de la razón y la dialéctica trascendental en este análisis de esas ilusiones, ¿no? De esas ilusiones que dijimos corresponde a que a que la razón se ha usado para ir más allá o para conocer más allá de la experiencia posible. Entonces hay un límite que Kant diría que es este estudio, una dialéctica trascendental, o sea, el análisis de estas Kant llama ilusiones, ¿no? Pero no en el sentido de que no existan, sino en el sentido de que no podemos conocerlas, no hay experiencia posible a estas. Y termina el juicio como un puente, siendo un puente, donde la analítica de los principios se va a centrar en el juicio, porque es el que aplica los conceptos puros del entendimiento, o sea, las categorías de los fenómenos. Entonces Kant lo va a llamar doctrina del juicio, porque es el arte de aplicar conceptos a priori correctamente a la experiencia. Entonces la tarea de esta sección es establecer los principios fundamentales del conocimiento objetivo y mostrar cómo se usan en la experiencia. Entonces Kant está preparando el terreno para explicar cómo los conceptos puros o las categorías que vimos antes del entendimiento tienen validez objetiva. Entonces para ello necesita analizar el juicio como una facultad mediadora, ¿no? Entendimiento va a generar conceptos, el juicio va a aplicar a los fenómenos aquellos conceptos, y la razón tiene que ir más allá de la experiencia, pero ya se vuelve ilusoria cuando hace eso. Entonces por eso la analítica de los principios no es una teoría de la razón en abstracto, sino que es un canon del juicio, ¿no? Canon del juicio que nos va a enseñar a usar correctamente las categorías en la experiencia, nos va a explicar cómo se están usando las categorías en nuestra experiencia. Llegamos a la parte de introducción del juicio trascendental en general. Introducción del juicio trascendental en general. Definiéndose el entendimiento en general como la facultad de las reglas, el juicio será la facultad de subsumar bajo reglas, es decir, de determinar si una cosa entra o no bajo una regla dada. La lógica general no contiene preceptos para el juicio ni puede contenerlos, porque como hace abstracción de todo contenido del conocimiento, solo le incumbe exponer separadamente, y por vía de conocimiento solo le incumbe exponer separadamente por vía de análisis la simple forma del conocimiento en conceptos, juicios y raciocinios, con lo que establece las reglas formales de todo uso del entendimiento. Y si quiere mostrar
de un modo general cómo se subsume bajo esas reglas, es decir, decidir si algo entra o no, se encontraría que ella a su vez solo podría alcanzarlo por medio de una regla, más como esta regla, por cuanto que fuera una regla, exigiría una nueva instrucción por parte del juicio. Se adquiere que el entendimiento puede instruirse y formarse por reglas, mientras que el juicio es un don particular que se ejerce pero no puede aprenderse. Asimismo, lo característico en el juicio se llama sentido común, cuya carencia ninguna escuela puede suplir. A un entendimiento limitado se le puede procurar un número de reglas e inculcarle ciertos conocimientos, pero es menester que el individuo posea por sí mismo la facultad de usarlas cumplidamente, pues si carece de ese don de naturaleza, no hay regla capaz de evitarle los tropiezos que cometa. Un médico, un juez, un publicista pueden tener en su cabeza magníficas reglas patológicas, jurídicas o políticas, hasta el punto de establecer hasta que parezca tener una ciencia profunda, y sin embargo fallar con la mayor facilidad en la aplicación de esas reglas. Bien, ¿por qué carecen del juicio natural sin carecer de entendimiento? Y que si comprenden bien lo general en abstracto no pueden determinar cuándo un caso está contenido en concreto, o bien porque no está suficientemente ejercitados con ejemplos reales en estos juicios. La gran unidad de los ejemplos, la única si se quiere, es agudizar el juicio, porque en lo que toca la exactitud y la precisión del conocimiento del entendimiento son más bien funestos. Primeramente, es bien raro que llenen de una manera adecuada la condición de la regla. Además, debilitan generalmente esa atención necesaria al entendimiento para percibir las reglas en toda esa generalidad e independiente de las partículas particulares, de las circunstancias particulares de la experiencia, hasta el punto que se acaba por tomar la costumbre de emplearlas antes como fórmulas que como principios. Vienen a ser los ejemplos para el juicio como la muleta para el inválido, y de lo que no podrá prescribir el que carezca de esta facultad natural. Mas como la lógica trascendental no sucede que no puede dar preceptos al juicio como la lógica general, antes bien carece, que su propia función es corregir y asegurar el juicio mediante reglas determinadas en el uso del entendimiento puro. Y en verdad, si por dar extensión al entendimiento en el campo del conocimiento puro a priori parece que solo es inútil volver a la filosofía, sino que es peligroso, porque a pesar de cuantas tentativas ya van hechas, se ha adelantado muy poco terreno, o más bien ninguno. En cambio, la filosofía tendrá su valor cuando la tomemos no como doctrina, sino como crítica, que sirva para prevenir los pasos falsos del juicio en el uso del poco número de conceptos puros intelectuales que poseemos. En este caso, aunque su utilidad es puramente negativa, se nos presenta la filosofía con toda su penetración y habilidad de examen. Tiene de particular la filosofía trascendental que, al propio tiempo que la regla que está dada en el concepto puro del entendimiento, puede también indicar a priori el caso de que la regla debe aplicarse. La superioridad que tiene por esto sobre todas las demás ciencias doctrinales estriba en que trata de conceptos que deben referirse a priori sus objetos, y cuyo valor objetivo como consecuencia no puede demostrarse a posteriori, pero al mismo tiempo necesita ella exponer por medio de signos generales y suficientes las condiciones con las que puede darse objetos en armonía con esos conceptos, los que de otro modo no tendrían contenido alguno y serían por consiguiente puras formas lógicas y no conceptos puros del entendimiento. Esta doctrina trascendental del juicio contendrá pues 2 capítulos. El primero tratará de la condición sensible con la que únicamente es posible emplear los conceptos puros del entendimiento, es decir, del esquematismo del entendimiento puro, y el segundo, los juicios sintéticos que surgen a priori bajo las condiciones de los conceptos puros del entendimiento y sirven de fundamento a todos los demás conocimientos a priori, es decir, principios del entendimiento puro. Con esto Kant está diciendo que, bien, vamos a adelantarnos, y entonces Kant está diciendo que existen este esquematismo del entendimiento puro y este principio del entendimiento puro. Del esquematismo va a mostrar cómo los conceptos puros de la categoría se van a conectar con la sensibilidad mediante esquemas, y los principios puros del entendimiento va a explicar cómo los juicios sintéticos a priori derivados de las categorías van a estar derivados de estas categorías y de las condiciones que hicieron en el esquematismo del entendimiento puro. Pero antes de esto,
para ir en orden, el entendimiento es la facultad de reglas, ¿no? Entonces, porque va a crear conceptos, va a crear principios bajo unas reglas, ¿no? Crea reglas. Entonces Kant dice que los abogados médicos crean estas reglas y creen que tienen entendimiento de las cosas de estas reglas que han creado, ¿no? Básicamente de su ciencia. Entonces dice Kant, el juicio es la facultad de subsumir, es decir, decidir si un caso concreto está bajo una regla general o no. Entonces, por ejemplo, un médico sabe muchas reglas, pero necesita juicio para aplicarlas bien a cada paciente. Entonces, la lógica general solo analiza formas del pensamiento, analiza conceptos, juicios, razonamientos y no su contenido. Entonces no puede enseñar a aplicar reglas a casos concretos, porque necesitaría otra regla y eso llevaría a un círculo infinito de necesidad de reglas, regla. Entonces el juicio hay un ingenio, ¿no? Hay un talento natural donde puede ejercitarse con ejemplos, pero no enseñarse teóricamente. Por ejemplo, la falta de juicio es la sandez, o sea, no hay remedio académico para la sandez, ¿no? La sandez es lo inoportuno, lo ilógico, y claramente en este caso Kant corresponde a la falta de juicio con la sandez, ¿no? Entonces, que va contra el juicio natural de una persona, el ingenio de la persona, ¿no? Porque el juicio termina siendo un talento natural. Entonces, aquí nos da la utilidad de los ejemplos, ¿no? Los ejemplos son útiles porque sirven para adiestrar el juicio, refinarlo, ¿no? Y no para sustituirlo, ¿no? Y claramente, si se usan mal, pueden obstaculizar el entendimiento porque acostumbran a seguir fórmulas sin comprender principios. Y claramente, a diferencia de la lógica general, la filosofía trascendental sí puede dar reglas al juicio, y evitar errores, ¿no? Al aplicar los conceptos puros del entendimiento se vuelve objetivo, ¿no? Y no se trata de aplicar conceptos, sino de criticar y asegurar el uso correcto de estos, ¿no? Y claramente es esta separación entre la filosofía y las demás ciencias, o bueno, exactamente en la filosofía, ¿no? Que es cuando habla de juicios, o el papel que tiene que tener los juicios es para asegurar el uso correcto de estas reglas, que ya dijimos en la filosofía trascendental de Kant sí pueden dar reglas al juicio, sí, los juicios usan reglas, que son las categorías. Entonces hay ventajas en la filosofía de Kant porque puede mostrar a priori las reglas, las categorías y los conceptos puros, como también las condiciones bajo las cuales esos conceptos se van a aplicar a objetos reales, ¿no? Así se evita que los conceptos puros sean solo formas vacías, sin contenido, ¿no? Y esto solo ocurre y en la matemática, cuando se refiere a objetos a priori, que se refieren a conceptos puros, y claro, hay un tipo de esquematismo del entendimiento puro que muestra los conceptos puros, las categorías que se conectan con la sensibilidad mediante los esquemas, y también principios del entendimiento puro que explica los juicios sintéticos a priori derivados de estas categorías y de estas condiciones. Entonces el juicio trascendental, porque está hablando del juicio acá, Kant habla del juicio, es la facultad que permite aplicar las categorías, o sea, los conceptos puros del entendimiento, a los fenómenos concretos, a la realidad, ¿no? Y corresponde todo esto a la lógica trascendental, ¿no? Que pasa de lo lógico a lo ontológico, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la lógica general no puede enseñar ese talento, no solo puede analizar las formas, no enseña el juicio trascendental, que es la facultad que permite aplicar las categorías o estos conceptos puros del entendimiento a fenómenos concretos. Entonces, la filosofía trascendental, en cambio, va a establecer criterios a priori que permiten el uso correcto de los conceptos, evitando que sean meras fórmulas vacías, ¿no? Y esto prepara el terreno para el esquematismo, que vamos a ver más adelante. Este esquematismo en el capítulo 1, porque recordemos que hemos leído la introducción del juicio trascendental en general, ¿no? Entonces ahora va a hablar del esquematismo, que es como los conceptos se vuelven aplicables a la experiencia, ¿no? Esta es la parte donde leeríamos a Platón, ¿no? Platón, tú dices que el mundo de las ideas está allá, ¿no? Pero este mundo terreno está acá, entonces es una copia, ¿no? Tú dices esto, ¿ya? Es una copia de este mundo perfecto, el topos Uranus. Entonces, Platón, ¿cómo se une esto? ¿Qué unión hay, no? Y claro, con Kant vemos que es este esquematismo el que hace eso, ¿no? Como los conceptos puros se vuelven entendimiento y se aplican en la experiencia. Y
para los principios también sirven para los principios fundamentales del conocimiento objetivo, ¿no? Porque hay ciertas cosas objetivas en el mundo y tiene que haber ciertos principios para estas cosas que todos podemos experimentar por alguna razón. Y entonces estamos en el capítulo 1 del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. En todas las subsumpciones de un objeto bajo un concepto, la representación del objeto debe ser de naturaleza semejante a la del concepto, es decir, que el concepto debe contener lo que está representado en el objeto que se subsuma, y eso en verdad es lo que se entiende cuando se dice que un objeto está contenido en un concepto. Así, por ejemplo, el concepto empírico de un plato tiene algo de semejante con el concepto puramente geométrico de un círculo, puesto que la forma redonda que en el primero se piensa, o sea en el plato objeto, se intuye en el segundo, o sea en el concepto. Luego dice: pero los conceptos puros del entendimiento, comparados con las categorías con las intuiciones empíricas o sensibles en general, y hablamos que las intuiciones empíricas son espacio-tiempo, que estas se perciben en la sensibilidad, son por completo heterogéneos, desemejantes, y no se encuentran nunca en intuición alguna. Como entonces es posible la subsumpción de estas intuiciones bajo esos conceptos y por consiguiente la aplicación de las categorías a los fenómenos, puesto que nadie puede decir que tal categoría, por ejemplo la causalidad, se percibe por los sentidos y que está contenida en el fenómeno. Esta pregunta tan natural y de suyo tan importante hace necesaria la doctrina trascendental del juicio, que sirva para explicar cómo conceptos puros del entendimiento pueden aplicarse en general a fenómenos. En todas las otras ciencias, en donde los conceptos mediante los que el objeto en general se piensa no son esencialmente distintos de los que se representan, este objeto es inconcreto, tal como es dado. No es necesario dar ninguna particular explicación para la aplicación del concepto del objeto. Es pues evidente que debe existir un tercer término que sea semejante por una parte a la categoría y por otra al fenómeno, y que haga posible la aplicación de la categoría al fenómeno. Esta representación intermedia será asimismo pura, sin nada empírico, y es menester sin embargo que sea por una parte intelectual y por otra sensible. Ese es el esquema trascendental. El concepto de entendimiento contiene la unidad sintética pura de la diversidad en general, el tiempo como condición formal de las representaciones diversas del sentido íntimo, y por consiguiente su enlace contiene una diversidad representada a priori en la intuición pura. Luego, una determinación trascendental del tiempo es homogénea, es semejante a la categoría que hace la unidad, en cuanto que es universal y descansa en una regla a priori, pero por otro lado es homogénea al fenómeno, en cuanto también el tiempo está comprendido en todas las representaciones empíricas de la diversidad. Será pues posible la aplicación de las categorías a los fenómenos mediante la determinación trascendental del tiempo, y esta determinación a su vez hace posible la subsumpción de los fenómenos a la categoría como esquema de los conceptos del entendimiento. Espero que nadie dudara allá, después de la deducción de las categorías, sobre la cuestión de saber si es uso de los conceptos puros del entendimiento es simplemente es empírico o también trascendental, es decir, si no se refiere a priori más que los fenómenos como condiciones de la experiencia posible, y si pueden también extenderse a objetos en sí, libres de nuestras relaciones particulares, como condiciones de la posibilidad en general. Hemos visto en efecto que los conceptos son importantes o carecen de sentido si un objeto no se da bien a esos mismos conceptos, o al menos a los elementos de que se descomponen, y por consiguiente no pueden ser aplicados a cosas en sí, independientemente consideradas de la cuestión de saber si de qué manera se nos pueden dar estas a dar. Asimismo, hemos visto que el único modo que exige para que los objetos o no sean dados es por una modificación de nuestra sensibilidad. Y por último, hemos visto también que los conceptos puros a priori deben contener a priori, además de la función del entendimiento y las categorías, ciertas condiciones formales de la sensibilidad, en especial del sentido interno, condiciones solas que permiten la aplicación de las categorías a un objeto cualquiera. Llamaremos a esta condición formal y pura de la sensibilidad, que limita en su uso al concepto de entendimiento, esquema de ese concepto, y al procedimiento del entendimiento puro. Por sí mismo,
El esquema no es siempre más que un producto de la imaginación, pero como la síntesis de esta no tiene por fin ninguna intuición particular, sino únicamente la unidad en la determinación de la sensibilidad, es preciso no confundir el esquema con la imagen. Cuando yo coloco 5 puntos seguidos, hago una imagen del número 5. Hago una imagen del número 5. Al contrario, cuando pienso un número en general, sea 5 o 100, este pensamiento es más bien la representación de un método que sirve para representar en una imagen de cantidad, ¿no? Los valores kilogramos, millas, velocidad, etc. Conforme a ciertos conceptos que no está conforme a cierto concepto que no es esta misma imagen, lo que además me sería muy difícil de hacer si quisiera recorrerlos con los ojos y compararlos con mi concepto. Ahora bien, lo que yo llamo esquema de un concepto es la representación de un procedimiento general de la imaginación que sirve para dar su imagen a ese concepto. En efecto, nuestros conceptos sensibles puros no tienen por fundamento imágenes de objetos, sino esquemas. No hay imagen alguna de un triángulo que pueda nunca adecuarse al concepto de triángulo en general, porque ninguna alcanzaría la generalidad del concepto, el cual se aplica igualmente a todos los triángulos, rectángulos, isósceles, etc., y estaría siempre limitada a una parte de esta esfera. Además, el esquema del triángulo no puede existir más que en el pensamiento y señala una regla de síntesis de la imaginación en relación con figuras puras en el espacio. Un objeto de la experiencia o su imagen alcanzan mucho menos que el concepto empírico, pues este se refiere siempre inmediatamente al esquema de la imaginación como a una regla que sirve a determinar nuestra intuición conforme a ciertos conceptos en general. El concepto de perro, por ejemplo, designa una regla según la que mi imaginación puede representarse de un modo general. La figura de un cuadrúpedo, sin limitarse a una figura particular de la experiencia ni a cualquier imagen posible que en concreto pueda representarme. Este esquematismo del entendimiento relativo a los fenómenos y su simple forma es un arte escondido en las profundidades del alma humana. No podemos decir sino que la imagen es un producto de la facultad empírica de la imaginación productiva y que el esquema de los conceptos sensibles como figuras en el espacio es un producto y en cierto modo un monograma de la imaginación pura a priori, mediante por el cual no son solo posibles las imágenes y que esas imágenes no se puedan alcanzar o no se puedan enlazar al concepto más que por medio del esquema que designan, si bien no le están en ellas mismas perfectamente adecuadas. El esquema de un concepto puro del entendimiento es, por el contrario, algo que no puede reducirse a ninguna imagen. No hay más que la síntesis pura operada según una regla de unidad conforme con los conceptos en general y expresada por la categoría. Es un producto trascendental de la imaginación que consiste en determinar el sentido interno en general, según las condiciones de su forma del tiempo en relación a todas las representaciones, en cuanto deben unirse a priori a un concepto conforme a la unidad de la percepción, sin detenernos en seco y enojoso análisis de lo que exigen en general los esquemas trascendentales de los conceptos puros del entendimiento. Los expondremos mucho mejor según el orden de las categorías y en su relación con ellas. La imagen pura de todas las cuantidades para el sentido externo es el espacio, y la de todos los objetos de los sentidos en general, el tiempo, más el esquema puro de la cantidad como concepto de entendimiento es el número, el que es una representación que comprende la adición sucesiva de uno a uno, homogénesis entre sí. El número no es pues más que la unidad de la síntesis de lo diverso, de una intuición homogénea en general al introducir yo el tiempo mismo en la aprehensión de la intuición. El concepto puro del entendimiento en realidad es lo que corresponde a una sensación en general. Por consiguiente, lo que el concepto en sí designa un ser en el tiempo, al contrario, una negación es lo que el concepto representa un no ser en el tiempo. La
oposición entre estos dos puntos consiste en la diferencia del mismo tiempo, lleno o vacío, tiempo lleno, tiempo vacío. Con el tiempo no es más que la forma de la intuición, por consiguiente, de los objetos, en tanto que fenómenos, los que en ellos corresponde a la sensación es la materia trascendental de todos los objetos como cosas en sí. Más toda sensación tiene un grado o cantidad con los que puede llenar más o menos al mismo tiempo, es decir, el sentido interno con la misma representación de un objeto hasta que se reduzca a cero. Existe pues una relación y un encadenamiento, o mejor, un pasadizo de la realidad de la negación, el que hace representable esta realidad como cuantidad y el esquema de esta realidad como cuantidad de algo que llena el tiempo. Es precisamente esta continua y uniforme producción de la realidad en el tiempo cuando se desciende cronológicamente de las sensaciones que tienen cierto grado hasta su entera desaparición, y cuando se asciende sucesivamente de la negación a la sensación hasta su cuantidad. El esquema de la sustancia es la permanencia de lo real en el tiempo, es decir, que se representa lo real como sustratum de determinación empírica del tiempo en general, sustratum que pertenece mientras que todo lo demás cambia. En él no pasa el tiempo, sino la existencia de lo mudable al tiempo, pues que en sí es fijo e inmutable, corresponde en el fenómeno lo inmutable en la existencia, es decir, la sustancia. En esta sola pueden determinarse la sucesión y la simultaneidad de los fenómenos en relación al tiempo. El esquema de la causa y de la causalidad de una cosa en general es lo real, que una vez puesto necesariamente está siempre seguido de alguna otra. Consiste pues en la sucesión de la diversidad en tanto que está sujeta a una regla. El esquema de reciprocidad o de mutua causalidad de sustancias en relación con sus accidentes es la simultaneidad de las determinaciones de unas con las otras según una regla general. El esquema de la posibilidad es la conformidad de la síntesis de diferentes representaciones con las condiciones del tiempo en general. Por ejemplo, que lo contrario no puede existir al mismo tiempo en una cosa, sino sucesivamente. Por consiguiente, la determinación de la representación de una cosa en el tiempo dado la determinación de la representación de una cosa en un tiempo dado. El esquema de la realidad es la existencia en un tiempo determinado. El esquema de la necesidad es la existencia de un objeto en todo tiempo. En todo esto se ve pues lo que contiene y representa el esquema de cada categoría. El de cuantidad, la producción, la síntesis del tiempo mismo en la aprehensión sucesiva de un objeto. El de cualidad, la síntesis de la sensación con la representación del tiempo y ocupación del tiempo. Y el de relación, el enlace que une las representaciones en todo el tiempo, es decir, según la regla de determinación del tiempo. Por último, el esquema de la modalidad y sus categorías, el tiempo mismo como correlativo de la determinación de un objeto, para ver cómo si este objeto pertenece al tiempo. Los esquemas no son pues más que determinaciones a priori del tiempo, hechas reglas, y que según el orden de las categorías tienen por objeto la serie del tiempo, el contenido del tiempo, el orden del tiempo y, en fin, el conjunto del tiempo en relación a todas las cosas posibles. De todo esto resulta que el esquemismo del entendimiento por la síntesis trascendental de la imaginación tiende únicamente a la unidad de los elementos diversos de la intuición en el sentido interno, y asimismo, aunque indirectamente, a la unidad de la percepción por ser función que corresponde al sentido interno, o sea, a su receptividad. Los esquemas de los conceptos puros del entendimiento son pues las solas y verdaderas condiciones por las que pueden estos conceptos ponerse en relación con objetos y darles por consiguiente una significación, de suerte que se ve que en definitiva las categorías son capaces de un uso empírico, porque únicamente sirven para someter los fenómenos a las reglas generales de la síntesis por medio de los principios de una unidad necesaria a priori, a causa de una unión necesaria de toda conciencia en una sola percepción primitiva, y hacer así los fenómenos susceptibles de un enlace universal en una experiencia. Más todos nuestros conocimientos radican en este conjunto de toda experiencia posible y la verdad trascendental que precede a la empírica y la posibilita en relación general del espíritu con esa experiencia. Al propio tiempo es evidente que si los esquemas de la sensibilidad realizan primero las categorías, también las limitan, es decir, las
reducen a condiciones que están fuera del entendimiento, es decir, la sensibilidad. Así pues, propiamente dicho, es el esquema nada más que el fenómeno o el concepto sensible de un objeto en conformidad con las categorías. Entonces, si quitamos pues una condición restrictiva en el hecho, extendemos a lo que parece el concepto antes limitado, consideradas las categorías en su sentido puro e independiente de las condiciones de la sensibilidad, valdrán entonces para los objetos en general tal como son, mientras que sus esquemas solo los representan como nos aparecen. Tendrían por consiguiente las categorías un valor independiente de todo esquema y de muchísima más extensión. Es verdad, sin embargo, que todos los conceptos puros del entendimiento conservan siempre cierto sentido, aun después de que se ha hecho abstracción de toda condición sensible, pero es un sentido meramente lógico el de la simple unidad de las representaciones, más representaciones sin objeto dado, por lo que esos conceptos carecen de significación, puesto que no tienen objeto a que referirse. La sustancia, por ejemplo, separada de la determinación sensible, es la permanencia. No significa más que una cosa que puede concebirse como siendo sujeto, sin ser predicado de otra cosa, pero yo nada puedo hacer con esa representación porque no me dice las determinaciones que deben tener las cosas para alcanzar el título del primer sujeto. Por consiguiente, las categorías serían esquemas, las categorías sin esquemas son nada más que funciones del entendimiento relativas a conceptos y que no representan ningún objeto. Su significación les viene de la sensibilidad que realiza el entendimiento, a la par que la limita también. Bien, ha sido un capítulo largo, muy extenso, y vamos a explicar por orden qué está queriendo decir Kant. El problema es que las categorías y los fenómenos claramente son heterogéneos, son diferentes, no son homogéneos, no son iguales, no son simultáneos, podríamos decir, en el sentido de que de su naturaleza. Porque una categoría como causalidad o sustancia no se ve ni se va a intuir con los sentidos, y básicamente las intuiciones empíricas, o sea, lo que percibimos son sensibles, ¿no? Lo que llamamos fenómenos, claro, son sensibles, pero las categorías son puras y conceptuales. Entonces no hay relación, no son homogéneas, son heterogéneas. Entonces Kant se pregunta cómo aplicar categorías abstractas a fenómenos concretos, ¿no? Y claramente un ejemplo es cuando vemos causalidad con los ojos. No vemos causalidad con los ojos, ¿no? Evidentemente vemos, digamos, que tiro esto y se cae, y claramente estoy percibiendo solo el fenómeno, pero hablamos de causas en el mundo, no vemos este proceso de causalidad de forma empírica. Bueno, vemos el fenómeno que ocurre esto y esto, pero no de forma, no vemos la causalidad empíricamente, ¿no? Entonces, se experimenta empíricamente, pero no la conocemos empíricamente, ¿no? En este caso no conocemos causalidad con los ojos, exactamente conocemos causalidad por la idea, por la abstracción. Más claro que eso está mejor, ¿no? Entonces debe ser algo puro, ¿no? Necesitamos un esquema, dice él, ¿no? Entonces este esquema debe ser algo puro, o sea, algo a priori, pero también sensible, que se relacione con la intuición. Entonces debe estar en el medio, ¿no? Debe unir la parte ideal y la parte material. Entonces ese término medio es el esquema trascendental que habla Kant, ¿no? Este esquema trascendental, que es una regla a priori que va a permitir que un concepto abstracto tenga relación con un objeto en el tiempo, ¿no? Y claramente esto es la clave de toda su filosofía. Sin este esquema trascendental no tendría relación, sentido lo que está diciendo Kant. Entonces por eso le dedica mucho tiempo al capítulo 1. Y luego dice que el tiempo es una clave, porque este esquema trascendental está en el tiempo, porque en el tiempo vimos que es más importante que el espacio en Kant, ¿no? Porque todos los fenómenos están en el tiempo, o sea, la forma, el sentido interno, y los esquemas se basan en determinaciones del tiempo, porque el tiempo está presente en toda experiencia. Entonces pensar causalidad es pensar una sucesión temporal regulada, causa-efecto. Entonces pensar causalidad es la categoría más profunda que podemos pensar, pero cuando lo pensamos hacemos una sucesión temporal regulada, que quiere decir que el tiempo básicamente como intuición está sustentando
es la base de las determinaciones que vamos a ver, que vamos a experimentar, y claramente experimentamos en el tiempo. Y básicamente esa es la diferencia, ¿no? No es lo mismo un esquema que una imagen. Una imagen es una representación concreta, dibujar un triángulo, y un esquema es una regla mental generada para producir imágenes o también reconocer fenómenos. La idea general de triángulo corresponde al esquema, pero la representación, la imagen, corresponde o imaginar un triángulo corresponde a esta parte representativa de una representación. Y igualmente a veces no es concreta, ¿no? Pero lo que está diciendo Kant es que hay que separar esta regla general que nos permite producir imágenes y reconocer fenómenos, que estar con una imagen representando un objeto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, dibujar un triángulo, sea en nuestra mente, sea en un cuaderno, sea en lo que fuese. Entonces los conceptos no se aplican directamente a imágenes concretas, sino que son a través de esquemas que se van realizando. Entonces aquí hace una lista, ¿no? de esquemas por categorías, ¿no? Donde la cantidad básicamente la determina temporalmente la síntesis sucesiva en el tiempo, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cualidad es el llenado del tiempo, ¿no? La sensación más fuerte o más débil, el grado de realidad, ¿no? Si pasa mucho tiempo es más débil, si está en el presente es más fuerte, evidentemente. Y claramente esto es algo muy interesante, ¿no? Ya bien, luego pasa la permanencia en el tiempo, que es la relación, no sustancia. Esto pertenece a esto, y esto, y esto. No hay una relación de todo que existe en el tiempo, evidentemente, ¿no? Y también existe la relación de causalidad, que es diferente en la relación de sustancia. La relación de causalidad es la sucesión según una regla, ¿no? Que es causa y efecto. Y de sustancia es la permanencia en el tiempo. O sea, permanece esto en el tiempo. Por ejemplo, dijimos sustancia y accidente, ¿no? Sustancia es el tronco, accidente es el árbol, sustancia se mantiene el tronco, pero el accidente va cambiando, ¿no? Hoja verde, hoja gris, hoja marrón y cae, ¿no? Entonces hay un tipo de relación una relación de sustancia y una relación de causalidad. Una relación de sustancia está relacionada con la permanencia en el tiempo, porque permanece sustancialmente este tronco en ese sitio, por ejemplo. Pero este es un ejemplo para que se entienda, metódico. Y luego está la relación de causalidad, que es la sucesión según una regla, causa-efecto. Luego está la relación de acción recíproca, ¿no? Simultáneamente está regulada, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, simultáneamente cada gota no ocurre sucesivamente en un tiempo definido, sino que al mismo tiempo, ¿no? Y claramente la tierra se moja a la vez que el agua llega, entonces hay una acción recíproca. Un ejemplo bastante no buscado, pero entendible también. Luego está de modalidad posible, donde algo puede existir en algún tiempo. Puede existir el iPhone 17 en algún tiempo, evidentemente, y luego la modalidad real, donde la existencia existe en el tiempo dado. Existe acá el iPhone 16, creo. Entonces después existe la modalidad necesaria, donde la existencia está en todo el tiempo. Por ejemplo, ya no sería el celular, sino sería, por ejemplo, la hora, o el tiempo, o el mismo aire, ¿no? Que siempre ha existido. Bueno, en todo el tiempo tampoco ha existido, ¿no? Porque se han formado seguramente algunos químicos que han hecho la atmósfera. Entonces podemos decir que la química siempre ha estado, ¿no? Entonces, una modalidad necesaria. Entonces hay funciones del esquematismo. Ya vimos que hace significativas las categorías, ¿no? Los esquemas son importantes porque sin ellos las categorías son puras funciones lógicas, sin inferencias a objetos. O sea, sirven para la lógica, pero no se van a referir a objetos, no van a unificar a los objetos, no van a sintetizar, no va a haber este proceso de síntesis con los objetos. Entonces restringe el conocimiento, ¿no? La función del esquematismo va a restringir el conocimiento, donde las categorías valen solo para fenómenos, pero no para cosas en sí. Entonces esto evita ilusiones metafísicas, diría Kant, donde las categorías no describen el mundo en sí, sino el mundo como nos aparece. Claramente los esquemas son estas reglas temporales a priori, creadas por la imaginación trascendental para darle relación el concepto puro y la sensibilidad, ¿no? O la intuición también se le dice a los objetos. Y luego va a permitir traducir categorías abstractas a un lenguaje que sea comprensible para la experiencia sensible, ¿no? Y sin estos esquemas las categorías serían vacías, y sin categorías evidentemente las intuiciones serían ciegas, ¿no? Habría una explosión de sensaciones y no habría orden.
no podríamos conocer igualmente. Entonces el esquematismo es el puente entre el entendimiento, o sea, los conceptos y la sensibilidad, o sea, las intuiciones. Bien, pasemos al capítulo 2, que es mucho más corto, ¿no? Es mucho más corto y titula Sistema de todos los principios del entendimiento puro. En el capítulo precedente hemos examinado la facultad trascendental de juzgar solo bajo el punto de vista de las condiciones generales necesarias para la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a los juicios sintéticos. Ahora trataremos de exponer en un orden sistemático los juicios que el entendimiento realmente forma a priori bajo esta reserva crítica. Nuestra tabla de categorías ha de darnos infaliblemente para esto una guía natural y segura. En efecto, precisamente la relación de esas categorías con la experiencia posible es la que debe constituir a priori todos los conceptos puros del entendimiento y por consiguiente su relación con la sensibilidad en general, la que hará conocer íntegramente y en la forma de su sistema todos los principios trascendentales del uso del entendimiento. Los principios a priori llevan ese nombre no solo porque sirven de fundamento a otros juicios, sino también porque a su vez están fundados en conocimientos más elevados y más generales. Esta propiedad, sin embargo, no les dispensa siempre de una prueba, porque aunque esta prueba no pueda establecer ya más objetivamente y sirva más bien de fundamento a todo conocimiento de su objeto, eso no impide que no sea posible y hasta también necesario sacarlas de las fuentes subjetivas que posibilitan el conocimiento de un objeto en general. De otra suerte se expone el principio a la grave sospecha de ser una mera afirmación subrepticia. Además, nos limitaremos simplemente a los principios que se refieren a las categorías. Prescindiremos, pues, en el campo de nuestra investigación de los principios de la estética trascendental, según los que tiempo y espacio son las condiciones de la posibilidad de las cosas como fenómenos, asimismo de la restricción de sus principios de que no pueden aplicarse a las cosas en sí. Tampoco forman parte de este sistema los principios matemáticos porque proceden de la intuición y no de conceptos puros del entendimiento, más como son, sin embargo, juicios sintéticos a priori. Aquí tendrá un sitio necesariamente su posibilidad, no en verdad para demostrar su exactitud ni certeza apodística, lo que no es menester, sino únicamente para hacer comprender y deducir la posibilidad de esta clave de conocimientos evidentes a priori. Hablaremos también del principio de los juicios analíticos en oposición a los juicios sintéticos, que es de los que propiamente tenemos que ocuparnos, porque oponiéndolos de esta suerte unos a otros nos libraremos de equivocarnos en la teoría de los últimos y haremos más visible su propia naturaleza referente al sistema de todos los principios del entendimiento. Entonces hasta aquí Kant ya analizó las categorías, que son los conceptos puros del entendimiento, explicó cómo se aplican a fenómenos mediante el esquematismo, estas reglas temporales, y ahora en este capítulo Kant concluye con su sistema completo de la síntesis del entendimiento, donde los juicios a priori, que no dependen de la experiencia, pero que estructuran toda experiencia posible, aplica, se manifiesta, y es como este manual de reglas básicas para que podamos conocer cualquier cosa posible, ¿no? Que sea posible conocer. Y claramente nos presenta en este capítulo este orden sistemático, ¿no? Donde todos los principios puros del entendimiento que hacen posible la experiencia se basan en estas tablas de las categorías que vimos antes, ¿no? Que son 12. Divididas son 4 clases divididas en 3 cada una. Y sí podemos decir eso también, no hay problema. Luego también hay principios que no estudian, ¿no? Aquí por ejemplo el principio de la estética trascendental, que ya vimos que es el espacio y tiempo, ya fueron tratados y son formas puras de la sensibilidad, como vimos, son no conceptos, sino son formas puras de la sensibilidad, son este software que tenemos nosotros para experimentar el mundo en espacio y tiempo. Y luego están principios puramente matemáticos, y aunque hablaría de su posibilidad como juicios científicos a priori, estos juicios puramente matemáticos no los desarrolla como sistema, ¿no? Luego está la cosa en sí, que es todo lo que limita a los fenómenos. Y claramente es el mundo en sí mismo, pero esto no tenemos acceso a este mundo en sí mismo, todo se limita a fenómenos solamente, no al mundo en sí mismo. Entonces para contrastarlos con los juicios sintéticos a priori, que son los más importantes en su teoría,
hace esta separación de juicios analíticos y juicios sintéticos. Los juicios analíticos solo descomponen conceptos, pero los juicios sintéticos añaden contenido, ¿no? Añaden contenido y hacen posible la ciencia. Ya dijimos antes que los juicios analíticos son, por ejemplo, el círculo es redondo. Entonces, ahora en el redondo, en el predicado ya estaba el sujeto. Pero bueno, en los juicios sintéticos se añade algo más, ¿no? Y claro, añaden, el círculo es verde. Entonces, verde y círculo no tienen nada que ver. Entonces, hay un tipo de añadidura. Entonces, Kant va a clasificar todos los principios de entendimiento según las 4 categorías que vimos: cantidad, cualidad, relación, modalidad, ¿no? Entonces, así Kant construye aquí el sistema de principios universales, o sea, el sistema de todos los principios de entendimiento puro que vimos en este capítulo, que van a regir cómo el entendimiento va a organizar toda la experiencia posible. Entonces, no habla de objetos en sí mismos, sino habla de reglas que todo fenómeno debe cumplir para ser conocido por nosotros, para que podamos conocerlos. Bien, entonces estamos en el capítulo 2 y podemos avanzar entonces a la sección primera, el principio supremo de los juicios analíticos. Bien, entonces vamos a leer el principio supremo de todos los juicios analíticos. Ojo, vamos a leer el principio supremo de todos los juicios analíticos. Hago este espacio para que YouTube separe bien el capítulo de hoy, el episodio de hoy, dependiendo a qué tan largo puede ser. Entonces nos dice: la condición universal, aunque puramente negativa, de todos nuestros juicios en general, sea cual fuere el contenido de nuestro conocimiento y la manera que éste en relación con el objeto, es que no se contradigan a sí mismos. Si así no es, son de suyo nulos, aun independientemente del objeto. Puede también suceder que, aunque nuestro juicio no contenga ninguna contradicción, enlace sin embargo los conceptos de un modo contrario al objeto, o que no se base en fundamentos a priori o posteriori, y por consiguiente que sea falso o esté mal fundado, sin contener sin embargo una contradicción interior. Este principio, pues, por el que un predicado está en contradicción con una cosa que no le conviene, se llama el principio de contradicción. Es un criterio universal de verdad, aunque meramente negativo, por lo que pertenece exclusivamente a la lógica, puesto que se explica los conocimientos considerados nada más que como conocimientos en general e independientes de su contenido, limitándose a declarar que la contradicción los destruye por completo. Se puede hacer de él, sin embargo, un uso positivo, es decir, no solo para rechazar el contenido del error en cuanto se funde en una contradicción, sino también para conocer la verdad, porque si el juicio es analítico, sea afirmativo o negativo, siempre se podrá conocer perfectamente la verdad por medio del principio de contradicción. En efecto, lo contrario de lo que ya está contenido como concepto o de lo que ya es concebido en el conocimiento del objeto será siempre negativo con razón. Es necesariamente se afirma este concepto porque lo contrario de ese concepto estaría en contradicción con el objeto. Debemos pues dar valor al principio de contradicción del principio universal y muy suficiente para todo el conocimiento analítico, más hasta ahí nada más llega a su uso como criterio suficientemente de verdad. Este principio es la condición sine qua non de nuestro conocimiento, porque ninguno le puede ser contrario sin destruirse, pero no el principio determinante, no es principio determinante de la verdad de nuestro conocimiento. Aquí ahora tenemos solo propiamente que ocuparnos de la parte sintética de nuestro conocimiento y cuidaremos ciertamente de no obrar en contra de ese inviolable principio, pero nada hemos de esperar de él que nos sirva de luz para la verdad en esta clase de conocimientos. Existe sin embargo una fórmula de este principio célebre, pero puramente formal y sin contenido, que contiene una síntesis que indebida e innecesariamente ha pasado mezclada con el mismo principio. La fórmula es esta: es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Además, es ponerse aquí la certeza poética por la palabra imposible de un modo superfluo, porque ella misma se sobreentiende por la proposición. Esta está afectada por la condición del tiempo. Dice esto: una cosa es igual a A, que es algo igual a B. No puede al propio tiempo ser no B, pero esto no quita para que sucesivamente pueda ser ambas cosas
ve lo mismo que no ve. Por ejemplo, un hombre que es joven no puede ser viejo al mismo tiempo, pero al mismo hombre puede de muy bien ser joven, ha podido ser muy bien en algún tiempo joven y otro no joven, es decir, viejo, más el principio de contradicción como principio puramente lógico no debe reducirse a ciertos a las relaciones del tiempo. Luego la de tal fórmula es por completo contraria a su fin. La confusión proviene de que después de haber separado un predicado de una cosa del concepto de esta, se une enseguida a este predicado su contrario, lo que no da nunca una contradicción con el sujeto, sino únicamente con el predicado que le ha sido unido sintéticamente y contradictoriamente, además que no tiene lugar sino cuando se ponen en primer y segundo predicado en el mismo tiempo. Si yo digo un hombre que es ignorante no es destruido, tengo que añadir la condición al mismo tiempo, porque el ignorante es en un tiempo no puede ser instruido en otro, pero si yo digo ningún hombre ignorante es instruido, la proposición entonces es analítica, porque el carácter de la ignorancia constituye aquí el concepto del sujeto y resulta inmediatamente en esta proposición negativa del principio de contradicción, sin ser necesario añadir la condición al mismo tiempo. Esta es también la razón por la cual antes he cambiado la fórmula de este principio, de suerte que el carácter analítico de la proposición se encuentre claramente expuesto. Entonces, antes de presentar los principios sintéticos a priori, Kant quiere aclarar correctamente el principio de los juicios analíticos. En los juicios analíticos vimos que el predicado está contenido en el sujeto, no añade nada nuevo, solo va a descomponer el concepto. Por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. Cuerpos extensos básicamente es lo mismo. Hablamos de extensión en el sentido de cartesiano, ¿no? Por ejemplo, res extensa, res cogita. Bueno, no tengo que explicar esto, mejor usamos el ejemplo de siempre. Círculo redondo, redondo es igual a círculo, no hay un tipo de similitud donde el predicado está contenido dentro del sujeto. Luego están los juicios sintéticos, donde se va a añadir una nueva información que no estaba en el concepto. Por ejemplo, todos los cuerpos son pesados, cuerpos y pesados no tienen nada que ver, o círculo verde no tiene nada que ver. Entonces, para los juicios analíticos hay un principio lógico fundamental, que es el principio de no contradicción. Entonces, claramente no se puede contradecir. Entonces, se necesita. Kant ve esto, ¿no? Hay una fórmula que se aplica acá: es que a ninguna cosa conviene un predicado que lo contradiga, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir el círculo es cuadrado. Ahí se comete un principio de contradicción muy fuerte. Entonces, es un criterio universal de verdad para juicios analíticos. Si una proposición analítica fuera contradictorio, sería evidentemente falsa. Entonces es un principio meramente negativo, porque asegura que los juicios no se contradigan, no va a ser que los juicios se contradigan, pero no prueba si son verdaderos en cuanto a su contenido, ¿no? En cuanto a su relación formal, ya vimos en el esquematismo, por ejemplo. Y luego está el uso positivo de los juicios analíticos. Si un juicio es analítico, su verdad es evidente por el principio de contradicción, evidentemente. Entonces ningún soltero es casado, ¿no? Claro, ningún soltero es casado, y esto es verdadero porque casado contradice el concepto de soltero, y claramente hay una limitación del principio, porque no se basa, hay un de no contradicción, porque no se basa suficientemente para los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos no podemos hacer eso, porque estos son los que añaden algo nuevo al conocimiento y hacen que avance el conocimiento. Entonces solo garantiza que nuestro conocimiento no sea contradictorio, pero no genera un conocimiento nuevo, ¿no? Como si lo haría un juicio sintético. Entonces hay una condición necesaria de verdad, pero no una prueba de verdad por sí misma. Tradicionalmente se decía que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, y claro, Kant introduce el problema de la innecesidad de la condición del tiempo, al mismo tiempo, pero el principio de contradicción es puro y lógico y no es temporal. Kant aclara que el error surge cuando a veces decimos una contradicción real, ¿no? Entre predicados simultáneos, por ejemplo, en el caso del tiempo, como el caso del joven, ¿no? Una cosa puede ser joven hoy y vieja mañana sin que caiga en contradicción. Y claramente hay una reformulación de Kant, ¿no? Kant prefiere decir: a ninguna cosa conviene un predicado que lo contradiga. Entonces así queda clara
la naturaleza analítica del juicio, que no debe involucrar tiempo ni las condiciones externas de esta. Y claramente este principio de no contradicción es cuando todo juicio analítico es verdadero, si no contiene contradicción y la función va a garantizar la coherencia lógica de los conceptos y es útil para descomponer estos conceptos, ¿no? Pero no sirve para ampliar el conocimiento ni tampoco nos dice nada de su contenido que sea verdadero. Entonces Kant va a criticar estos juicios analíticos y va a evitar añadir elementos como el tiempo en estos juicios, ¿no? Que no pertenecen a un principio puramente lógico. Luego está la sección segunda, que es el principio supremo de todos los juicios sintéticos. Ya no habla principio supremo de todos los juicios analíticos, que sería este tipo de no contradicción, principio de contradicción, y ahora va a hablar del principio supremo de todos los juicios sintéticos, de aquello que añade al sujeto algo, ¿no?, que expande el conocimiento. Entonces dice: la explicación de la posibilidad de juicios sintéticos en general es un problema con el que nada tiene que ver la lógica general, ni necesita siquiera conocer el nombre. No es así en la lógica trascendental, donde ese es un asunto más importante y hasta puede decirse único. Consiste en investigar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, sus condiciones y extensiones de su valor, porque solo después de haber llenado este contenido es cuando está en disposición de cumplir su fin, que consiste en determinar la extensión y los límites del entendimiento puro. En los juicios analíticos no me es necesario salir del concepto dado para decir algo sobre ese concepto. Si el juicio es afirmativo, no hago más que añadir el concepto lo que en él ya estaba ya pensado. Es negativo excluir del concepto su contrario, mas en los juicios sintéticos es menester que yo salga del concepto dado para considerar su relación con otra cosa de lo que en él se pensaba. Por consiguiente, esa relación no es nunca una relación de identidad ni de contradicción, por lo que en sí mismo no puede el juicio presentar ni error ni verdad. Admitiéndose pues que es necesario salir de un concepto dado para compararlo sintéticamente con otro, debe también admitirse un tercer término en que pueda tener lugar la síntesis de los conceptos. ¿Cuál es ese tercer término? Que es como el medio de todos los juicios sintéticos. No puede ser más que un conjunto en el que estén comprendidas todas nuestras representaciones, es decir, el sentido interno y su forma a priori, el tiempo, o sea, un sentido interno del tiempo, podríamos decir. Entonces, pero ya dijimos que tiempo y espacio son un software. Entonces, ¿de qué tiempo interno me estás hablando? De este tiempo interno, de darte cuenta que existe un tiempo más subjetivo que el que tenemos todos, que se comparte con el esquematismo de las representaciones que estamos experimentando, ¿no?, que estamos conociendo. Entonces, sigue diciendo: la síntesis de las representaciones radica en la imaginación, pero su unidad sintética, que es el juicio que el juicio va a exigir, está fundada en la unidad de la percepción, o sea, en el yo pienso. Aquí pues es menester buscar la posibilidad de los juicios sintéticos y como también esos tres términos contienen fuentes de representaciones a priori, la posibilidad de juicios sintéticos a priori, y serán también necesarios por esos principios cuando sea menester un conocimiento de los objetos que se funde únicamente en la síntesis de las representaciones. Para que un conocimiento pueda tener una realidad objetiva, es decir, referirse a un objeto encontrando su valor y significación, es necesario que el objeto se pueda dar de alguna manera. Sin esto son vanos los conceptos y cualquier cosa que así se conciba es como si nada se hubiese hecho. Es un simple jugar con representaciones, dar un objeto si este a su vez no se piensa inmediatamente, sino representado inmediatamente en la intuición. No es más sencillamente que relacionar su representación con la experiencia real o posible. Espacio y tiempo son seguramente conceptos puros de todo elemento empírico y por tanto representados a priori en el espíritu, pero así y todo carecerían de todo valor objetivo y significación si su aplicación no fuera necesaria en los objetos de la experiencia. Su misma representación no es más que un esquema que se refiere siempre a la imaginación reproductiva, la que provoca los objetos de la experiencia, sin los que no tendría significación alguna, y asimismo con todos los conceptos sin distinción.
es pues la posibilidad de la experiencia lo que da realidad objetiva a todos nuestros conocimientos a priori. Obviamente, más la experiencia descansa en la unidad sintética de los fenómenos, es decir, en la síntesis del objeto de los fenómenos en general, y según los conceptos, síntesis sin la que la experiencia ni un conocimiento sería sino como una rapsodia de percepciones sin enlace entre sí, según las reglas de una conciencia única, posible, y no se presentarían por consiguiente la unidad trascendental y necesaria de la percepción. Tiene pues la experiencia por fundamento principios que determinan su forma a priori, es decir, reglas generales que constituyen la unidad en la síntesis de los fenómenos, reglas que pueden siempre demostrar su realidad objetiva y posibilidad en la experiencia como condiciones necesarias, pero fuera de eso son absolutamente imposibles las proposiciones sintéticas a priori, porque carecen de este tercer término, es decir, de un objeto puro en el que la unidad sintética de sus conceptos pueda establecer su realidad objetiva. Claramente fuera de nosotros nada puede tener una realidad objetiva a nivel de concepto. Y bueno, sigo. Y aunque el espacio en general y las figuras que en él la imagina, y aunque el espacio en general y de las figuras que en él la imaginación productiva describe, conozcamos a priori bastante cosas que por medio de juicios sintéticos, sin necesitar para ello realmente la experiencia. Este conocimiento no sería más que una vana quimera si el espacio no se aceptara como condición de fenómenos que son los que constituyen la materia de la experiencia externa. Los juicios sintéticos puros pues se refieren, aunque solo de un modo mediato, a la experiencia posible, o mejor aún, a su propia posibilidad, y ahí únicamente fundan el valor objetivo de su síntesis, siendo pues la experiencia como síntesis empírica en su posibilidad el único modo de conocimiento que da realidad a toda otra síntesis. Esta, como conocimiento a priori, no tiene verdad, no concuerda con el objeto, sino en cuanto no contiene más que lo que es necesariamente a la unidad sintética de la experiencia en general. El principio supremo de todos los juicios sintéticos es pues que todo objeto está sometido a las condiciones necesarias de la unidad sintética de la diversidad de la intuición en una experiencia posible. Así son posibles los juicios sintéticos a priori cuando referimos las condiciones formales de la intuición a priori, la síntesis de la imaginación y su unidad necesaria en una percepción trascendental a un conocimiento experimental posible en general. Que decimos, las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son al mismo tiempo las de la posibilidad de los objetos de la experiencia, y por eso es que tienen un valor objetivo en un juicio sintético a priori. Bien, Kant distingue dos tipos de juicios analíticos sintéticos. Ya dijimos, los analíticos no añaden nada al concepto, solo lo explican más, ¿no? Hay una redundez, redundan, entonces su validez se basa en el principio de no contradicción. Pero los juicios sintéticos aportan conocimiento nuevo y relacionan conceptos distintos. La palabra crucial para Kant es esta, ¿no? De relacionar conceptos. Entonces se pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? De hecho, todo este libro se funda en esta pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es decir, conocimientos universales y necesarios que amplían nuestro saber, pero no vienen de la experiencia. Aquí acabaría el podcast, como siempre digo, ¿no? Aquí se acaba. Esto es clave. Incluso me gustaría que me recuerden esto, ¿no? Entonces, se pregunta, ¿cómo es posible los juicios sintéticos a priori? Es decir, cómo conocimientos universales y necesarios pueden ampliar nuestro saber, pero no provienen de la experiencia. Y conlleva a un cierto principio de la verdad que se manifiesta en el individuo, ¿no? La verdad es esto, básicamente, ¿no? No en el sentido de que conceptualmente sea esto, sino que tiene esta comprensión de la verdad muy profunda acá, que ya dijimos que la verdad tiene ya dos filtros, ¿no? Pero la argumenta muy bien, ¿no? Para ponernos en la ventana y poder esperar la verdad misma, ¿no? Y aquí ejemplo dice las matemáticas, la física, la metafísica crítica, donde espacio y tiempo son formas de la intuición, ¿no? Esa es una metafísica para Kant. Y claramente la lógica general no responde a este problema. La lógica formal solo estudia las reglas del pensamiento, y la lógica trascendental sí debe explicar cómo es posible este tipo de conocimiento, ¿no? Que claramente es esto a la que se basa la crítica de la razón pura.
Y claro, hay una estructura de todo juicio sintético. Para unir dos conceptos distintos necesitamos un tercer término que conecte, ¿no? Y lo denomina medio, ¿no? O sea, claro, este término medio, bueno, término medio no, lo denomina imaginación, que une el sentido interno y su forma a priori el tiempo, y la imaginación sintetiza las representaciones, y la percepción trascendental da unidad a lo representado. Entonces, hay una realidad objetiva que es igual a la relación con la experiencia posible, donde un concepto sin referirse a un objeto dado en la experiencia es vacío. Incluso el espacio y tiempo solo tienen sentido porque son condiciones de los fenómenos, lo que aparece en la experiencia. Pero por eso los juicios sintéticos a priori no valen por sí mismos. Su validez depende de que se apliquen a la experiencia posible. Entonces la experiencia no es un simple agregado de percepciones, sino que está estructurado por categorías del entendimiento, o sea, conceptos puros que organizan la experiencia. También hay una unidad trascendental de la percepción, que es el yo pienso, que acompaña todas las representaciones, y los principios sintéticos a priori garantizan esta estructura, y básicamente no se refieren a la experiencia, porque sería un juego lógico, ¿no? No hay una referencia a la experiencia, sino que son conocimientos nuevos que pueden expandir el conocimiento, ¿no? Es decir, esos conocimientos universales y necesarios que amplían nuestro saber, pero que no provienen de la experiencia. Entonces, hay un principio supremo de todos los juicios sintéticos a priori, donde todo objeto está bajo las condiciones necesarias de unidad sintética de la múltiple. Bueno, ahí está. El principio supremo de todos los juicios sintéticos es, pues, de todo objeto está sometido a las condiciones necesarias de la unidad sintética de la diversidad de la intuición en una experiencia posible. Solo podemos conocer un objeto si puede entrar en la experiencia. Entonces, ¿pero qué pasa con los juicios sintéticos a priori, no? Entonces también las condiciones de posibilidad de la experiencia son también condiciones de posibilidad de los objetos de esa experiencia. Y claramente esto asegura que nuestros juicios sintéticos a priori sean objetivamente válidos. Pero básicamente, ¿cómo son posibles estos juicios sintéticos a priori, no? Que es lo que Kant quería preguntarle, ¿no? Porque Kant está resolviendo el problema de los empiristas y el problema de los racionalistas, ¿no? Y claramente cuando entra en los juicios sintéticos a priori y ve la trascendencia que tiene, le choca, ¿no? Entonces nosotros conocemos a priori, pero solo dentro de los límites de la experiencia posible, ¿no? Pero los juicios sintéticos a priori, o sea, hay conceptos universales y necesarios que amplían nuestro saber, pero no nacen en la experiencia. Bien, esto con referencia a los juicios a priori, ¿no? Los juicios sintéticos a priori. Ya hablamos de los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Bien, la tercera sección es la representación sistemática de todos los principios del entendimiento puro. Si en alguna parte existen principios, es únicamente por obra del entendimiento puro, el que no es solo la facultad de concebir reglas en relación con lo que sucede, sino también la fuente misma de los principios a los que todo está necesariamente sometido, porque sin ellos no podríamos nunca aplicar a los fenómenos el conocimiento de su objeto correspondiente. Cuando se considera las mismas leyes de la naturaleza como principios del uso empírico del entendimiento, implican entonces un carácter de necesidad. Por consiguiente, la presunción, al menos, de que están determinados por principios que valen a priori anteriores a toda experiencia, pero todas las leyes de la naturaleza, sin distinción, están sujetas a principios superiores del entendimiento, puesto que no son más que aplicaciones a casos particulares del fenómeno. Estos principios, en consecuencia, son los únicos que dan reglas y, en cierto modo, al exponente de una regla en general, a la vez que la experiencia, el caso que se ha de someter a la regla. No hay, pues, motivo para temer aquí de principios simplemente empíricos que se tomen por principios del entendimiento puros o viceversa, porque la necesidad intelectual y ontológica que distingue a los principios del entendimiento puro y cuya falta es bien fácil admitir en todos los principios empíricos, por
por generales que sean, puede siempre evitar esa confusión. Hay sin embargo principios puros a priori que propiamente no pueden atribuirles al entendimiento puro porque no proceden de conceptos puros sino de intuiciones puras. Cuando el entendimiento es facultad de conceptos, en este caso se encuentran los principios de las matemáticas, su aplicación sin embargo a la experiencia y por consiguiente su valor objetivo hasta la posibilidad misma del conocimiento sintético a priori de estos principios descansan siempre en el entendimiento puro. No pondré pues entre mis principios a los de las matemáticas, sino aquellos en los que se fundan su posibilidad y su valor objetivo a priori, y que por consiguiente deben ser considerados como los principios de esos principios, porque producen de los conceptos a la intuición y no de la intuición a los conceptos. En la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a la experiencia posible tiene su síntesis un uso matemático dinámico, porque se refiere simplemente a la parte de la intuición y en parte a la existencia de un fenómeno general, más las condiciones a priori de la intuición son absolutamente necesarias en relación a la experiencia posible, mientras que las de la existencia de objetos en una intuición empírica posible son por sí mismas contingentes. Los principios del uso matemático serán pues absolutamente necesarios, es decir, apoísticos, mientras que los del uso dinámico solo tendrían el carácter de necesidad a priori bajo la condición de un pensamiento empírico de la experiencia, por consiguiente nada más que de un modo mediato e indirecto. No tendrán pues estos la evidencia inmediata, que es particular a los principios, a los primeros, o sea, sin prejuicio, sin embargo es su certeza en relación con la experiencia general. Todo esto ha de ser comprendido mucho mejor al final de este sistema de principios. La tabla de las categorías nos da naturalmente su plan de la de los principios, pues no son principios más que las reglas del uso objetivo de las categorías. Todos los principios del entendimiento son pues axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia y postulados del pensar empírico en general. He elegido todo son cuatro principios del entendimiento. Los axiomas se ocurren en las matemáticas, ¿no? En geometría específicamente, donde como son reglas tan evidentes, son reglas para que tenga sentido a cualquier figura geométrica. Luego la anticipación de la percepción, evidentemente si volteamos, sabemos que somos en un cuarto y volteamos a la derecha, vamos a ver ciertas cosas, entonces la percepción se va a anticipar las cosas. Entonces luego llega la analogía de la experiencia, que es el principio de si meto mi mano al fuego se quema, entonces analogía de la experiencia. Luego los postulados del pensar empírico. Hay un pensar en general empírico, ¿no? Nosotros pensamos, nos levantamos, no pensamos porque nos vamos a levantar, simplemente nos levantamos por levantarnos. Entonces Kant dice: he elegido con toda intención estas denominaciones para que sobresalgan las diferencias que tienen en cuanto a la evidencia y a la práctica de esos principios. Después se advertirá que en cuanto a la evidencia y a la determinación a priori de los fenómenos según las categorías de cuantidad y cualidad, que los principios de estas categorías difieren considerablemente de las otras dos, pues los primeros tienen solo una certeza intuitiva y los segundos simplemente discursiva. Por más que unos y otros tengan una certeza perfecta, por esto llamo a los primeros principios matemáticos y a los segundos dinámicos. Principios matemáticos, axiomas, anticipaciones de la percepción, y dinámicos, analogías de la experiencia y postulados de pensar empírico. Es de advertir que no atiendo aquí más a los principios de las matemáticas en un caso que a los de la dinámica en general. En la física. En otro modo, sino única y exclusivamente a los del entendimiento puro en su relación con el sentido interno, sin distinción de las representaciones que en él se dan. Al llamarlos así, lo hago más en virtud de su aplicación que en el de su contenido, y emprendo ahora su examen según el orden mismo en el que la tabla los presenta. Entonces nos va a presentar ahora el axiomas de la intuición, 1, 2, anticipaciones de la percepción, 3, analogías de la experiencia, y 4, claramente el 4 ya no, porque
se constituye en el primero, que es básicamente la postulados del pensar empírico en general, que corresponde a las analogías de la experiencia. Porque las ha denominado ambas dinámicas, ¿no? Y claramente esas dinámicas corresponden a la física. Entonces no vamos a aplicar estas en una sola misma, que serían las analogías de la experiencia y a la vez los postulados del pensar empírico, ¿no? Pero las ha sintetizado en dos. Entonces podemos mencionar que mañana vamos a hacer los axiomas de la intuición, pero antes de entrar a esto hay que hablar más sobre este tipo de categorías. Por ejemplo, Kant está diciendo que el principio de axiomas de la intuición, por ejemplo, se relaciona con la cantidad, porque dijimos que son matemáticas, la axioma de la intuición, o claro, la axioma de la intuición y la anticipación de la percepción. Es cualidad, ¿no? Cantidad de los axiomas de la intuición que relacionan las magnitudes extensivas de los fenómenos, ¿no? Certeza intuitiva existe cuando decimos algo es mucho o algo es poco. Hay claramente un tipo de certeza intuitiva. Luego está la cualidad, donde se dan las anticipaciones de la percepción, porque se refieren a magnitudes intensivas, ¿no? Grados de sensación, certeza intuitiva. Y luego está las analogías de la experiencia, que básicamente se ocupa en la categoría de la relación. Ya hablamos las categorías del entendimiento y las categorías del juicio, que eran 4: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y los principios correspondientes, o específicamente los principios del entendimiento, que claramente se van a corresponder a las categorías del entendimiento también. Conllevan un tipo de relación en las analogías de la experiencia con la relación, porque son principios dinámicos que establecen conexiones entre fenómenos que están ocurriendo en el tiempo, ¿no? Va a llover, se va a mojar el piso, va a solear, se va a secar el piso. Entonces existe ese tipo de relación en las analogías de la experiencia. Y luego va a hablar en un solo capítulo en los postulados del pensar empírico en general, y los va a realizar en el análisis de la experiencia, ¿no? Bueno, claro, en la analogía de la experiencia, que es la categoría, bueno, es el principio del entendimiento número 3, ¿no? Las analogías de la experiencia. Y básicamente estos postulados del pensar empírico en general van a determinar las condiciones bajo las cuales un objeto puede existir o no puede existir. Y hablamos que en modalidad, en la categoría de la modalidad, existe este principio de realidad, categórico, no es bueno, claro que sí, es categórico, apodístico, y el tercero termina, bueno, hay 3, ¿no? Posibilidad, imposibilidad, en las categorías de las categorías de la realidad o del entendimiento. Posibilidad, imposibilidad, existencia o no existencia, necesidad y contingencia. Y en modalidad de las categorías de juicio son problemáticos, asertóricos y apodísticos, ¿no? Entonces va a hablar en los postulados del pensar empírico, que corresponde al principio de la intuición, al principio del entendimiento, el postulado del pensar empírico, que va a determinar las condiciones bajo las cuales algunas cosas, algunos objetos pueden existir y no pueden existir. Bien, luego tenemos las notas importantes de Kant, porque ahí muestra que todo conocimiento de nuestra experiencia va a estar estructurado a priori, ¿no? Con estos principios también, y que se van a relacionar con las categorías. De hecho son, por así decirlo, correspondientes a este esquematismo, no en el sentido de que son la base de este esquematismo, porque dijimos que el esquematismo corresponde a una imaginación trascendental, por así decirlo, pero muestra que todo conocimiento de esta experiencia es estructurado bajo ciertos a priori, ¿no?
ya sean de principios del entendimiento o categorías del juicio que se relacionan con las categorías del entendimiento también. Entonces, que nos sirven para percepción trascendental, que es el yo pienso, ¿no? Entonces se pasa de una simple lógica formal a una lógica trascendental, donde el entendimiento no solo va a organizar, sino que va a constituir la posibilidad misma de los objetos, ¿no? Y es la primera vez que se sintetiza un código del conocimiento humano, ¿no? Es como un tipo de analizar este software y verlo, ¿no? como tal, ¿no? Ver que este software funciona de esta forma, pero a profundidad. Entonces, la idea central es que el entendimiento puro no solo aplica reglas, sino que establece principios trascendentales que van a regir todo posible conocimiento de los fenómenos y van a estar organizados sistemáticamente estas experiencias según las categorías, ¿no? Entonces este entendimiento puro, estos principios del entendimiento puro son como estas reglas que nos permiten, estas reglas trascendentales evidentemente, que van a regir toda la posibilidad del conocimiento de los fenómenos, o sea, todo lo que podemos conocer. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que vamos a entrar directamente con estos principios, analizarlos cada uno. Mañana hablamos entonces del axioma de la intuición. También vamos a hablar de la anticipaciones de la percepción, que corresponden a las matemáticas, como dijo evidentemente Kant, y luego pasamos a las analogías de la experiencia, que se relacionan evidentemente con el cuarto principio, que es los postulados del pensar empírico en general, ¿no? Porque básicamente los asocia con la dinámica, ¿no? O sea, lo físico. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, o como diría Kant, ¿no? Desarrollen conciencia de sí mismos. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, y por favor sean felices, indagando por qué no son felices y decidan ser felices. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, hasta mañana.